De regreso al segmento principal, Personal Branding. Hoy vamos a hablar de un tema interesante e importante con mi amigo, el consultor político Germán Agudelo. Bienvenido. Gracias, Mariano. ¿Cómo está todo? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Feliz de estar aquí. Germán, hemos hablado en ocasiones anteriores de la importancia de la preparación del consultor político, del mismo político como tal, del equipo de campaña, y en esta ocasión quisiera que diéramos algunas pinceladas de cuál debe ser la ruta crítica que un candidato o que un equipo del candidato debería establecer. Excelente, Mariano. Gracias de nuevo por tenerme aquí en tu programa. Definitivamente hay una ruta crítica que se debe manejar en todo proceso, y más en un proceso donde se tienen que ver con personas, servir personas, procesos políticos, que la política es servicio. Lo primero es tener un enfoque claro de lo que se quiere. ¿Qué quiero ser yo de frente a mi público? ¿Qué quiero ser yo de frente a las personas que voy a servir? Después de eso, entonces, establecer unos parámetros de trabajo con mi equipo de trabajo. ¿Cuáles son esos parámetros? Bueno, tengo que tener primero un mapeo de quiénes son mis competidores principales. Hacer lo que se llama en marketing un benchmarking. Un benchmark. Benchmarking es ver quiénes son los competidores y ver cuáles son sus fortalezas y ver cuáles son sus debilidades. Exactamente. Entonces, de acuerdo a eso, yo veo dónde son mis fortalezas, dónde yo puedo tener un nicho, dónde trabajar, con qué trabajar, cómo me puedo acercar a mi gente. Luego hago un proceso entonces de metodología de trabajo, visitas periódicas a los diferentes lugares en mi demarcación, diferentes tipos de acercamiento a las personas, pero lo que más hemos recomendado y últimamente, Mariano, esto es lo más importante que la gente tiene que tener en cuenta: debemos olvidarnos ya de las pancartas, de los afiches y del pasado, y pasar mucho más a la relación directa con las personas. Y no solo cuando llego a la posición que quiero alcanzar, sino también después de que llego a la posición, porque ahí es donde las personas van a ver quién eres tú como candidato y quién eres tú como la persona que se posesionó en el rol al cual las personas te llevaron. Es muy importante eso. Importante también es saber que los equipos tienen diferentes fortalezas, que tienes que determinar como líder del equipo cuáles son las fortalezas de cada uno. A veces, por un compromiso emocional que tengamos con alguien del equipo, sea un familiar o sea un amigo cercano, le establecemos roles que ellos no están a la altura de esos roles, y entonces hacemos a alguien que puede ser competitivo en un área, lo hacemos incompetente porque le asignamos un rol mayor, y podemos con esta asignación mal hecha perder ese recurso, porque ese recurso va a llegar un momento donde no se va a sentir competente y él mismo puede ir poco a poco haciendo una salida del compromiso que había adquirido con el familiar o con el amigo. Y eso es muy peligroso. En temas mucho más allá, incluso temas familiares. Así es. He visto muchos casos, Mariano, nosotros que hemos trabajado en estos temas, donde incluso el mismo candidato o la misma persona que quiere llegar a una posición no entiende muy bien qué hacer, y para eso estamos nosotros. O sea, porque tener un proyecto político no es poner un afiche en cualquier lugar, en cualquier esquina, y decir: yo soy candidato, voy a llegar como sea, tengo que repartir X cantidad de dinero. Eso no es una campaña política, eso no es un proyecto político. Entonces, eso es simplemente un 1% de lo que usted debe hacer para llegar y alcanzar una meta. Lo primero también es tener unos valores claros de con quién usted va a trabajar. Es importante el equipo de trabajo con el que usted va a enfrentar los desafíos que hay en el camino, porque muchas cosas lo invitarán a parar, muchas cosas le indicarán: no, usted no va a ser el candidato. Las encuestas, incluso durante el proceso, hubo procesos en los cuales yo he podido estar, donde las encuestas nos daban de últimos, y llegando ya al final del proceso éramos los primeros. Entonces, ¿qué se requiere para yo llegar a ser el primer candidato en las encuestas? ¿Por qué y cómo debo llegar? ¿Y con quiénes debo rodearme para poder llegar a ese objetivo? Eso es fundamental. Es evidente también que los mensajes que la candidatura establece son vitales, y cuando hablamos de mensaje hablamos desde la imagen
política del candidato que tiene varios componentes, su imagen personal es una de ellas. ¿Cuál es la foto que nosotros escogemos para ese afiche, para esa comunicación en las redes sociales? En muchas ocasiones los consultores trabajan en secciones extensas de secciones de fotografía, escogen una serie de fotografías para la ruta de campaña y luego viene el candidato diciendo que su esposa le gustó más esta, que su hija le gustó más esta, que le dijeron que este estaba mejor, cuando el candidato no tiene la certeza ni esas personas que cogieron, entre comillas, esa foto, más que el consultor, que es el que debe estar facultado para escoger por la carametría, por la iluminación de la foto, por la empatía que la foto envía como mensaje, entre otras cosas. Es correcto, Mariano, y aparte de eso, el mensaje clave que tú quieres llevar. Es decir, aparte de esa imagen que tú quieres, y eso es muy, muy vital aquí, esa imagen que tú quieres llevar al público, también tienes que transformarla en un mensaje claro, un mensaje conciso, un mensaje que le llegue a la gente y que no tenga tanto rebusque, no estés rebuscando mensajes por donde no hay. La gente le gustan las cosas claras y llanas. No estés tratando de decir, y hemos tenido candidatos aquí en el país, tú lo sabes, Mariano, que le dan una mareada al pueblo entero y después no dicen nada. No, y peor aún, Germán, ponen a hablar al candidato en esos mensajes con una simbología en términos de lo que es el mensaje que no se parece al candidato. De pronto le ponen frases muy elocuentes, rebuscadas, por el candidato la gente sabe que no habla así, que no se manifiesta así en términos de comunicación verbal, entonces todo el mundo sabe que es un cliché. Entonces, a veces queremos tratar de que la identidad del candidato parezca una identidad con un rol en términos de imagen pública mayor a lo que el candidato es y que la gente sabe que es. De pronto ese candidato, que es una buena persona, que es una persona que socialmente ha sido activa en la demarcación, que es un agente de cambios en su barrio y en su provincia, pero ese candidato apenas fue a la universidad, apenas terminó el bachillerato. No lo pongas a expresarse en las redes sociales o en los afiches o en los mensajes con algo que la gente sabe que eso no salió de su cabeza. Y llega un momento, Mariano, que el mensaje se le acaba, porque no tiene mucho más parlamento para decir. Se dice el parlamento lo que yo puedo decir con la palabra. No tiene más que decir, porque después de que se le acaba el mensaje clave, tiene que rebuscar por donde sea, a tratar de repetir ese mensaje, pero no va a poder porque no llega hasta un punto y a partir de ahí se detiene. Peor aún, asumen causas que no conocen. Correcto. Asumen causas que cuando le preguntan por esa causa no pueden explicarla. Que cuando le preguntan por esa situación, por esa enfermedad, por esa motivación, entonces patina. Entonces tiene que echar para atrás. Así es. Y lo que hacemos nosotros, Mariano, para ya entrar como en materia de temas de la asesoría, es como llevar a esta persona, a este candidato y a esa persona que también quizá que no sea un candidato, pero que quiere incursionar en política, a entender mejor cómo puede proyectar su imagen. No solo la imagen física y estructural de la cual tú eres experto, sino también la imagen ya un poco más estratégica de cómo mirar todos estos puntos que estamos tratando de una manera mucho más a largo plazo, con una visión, cómo quiero ser recordado dentro de mi comunidad, en mi país, porque al final esto se trata de un legado que usted está dejando, un apellido, un nombre que usted tiene que mantener limpio, que mantener siempre, porque estamos mirando los casos, señores. Estamos mirando que lo mal hecho siempre va a salir a la luz. Así es. Vamos a un corte comercial y tras la pausa continuamos con este tema, gerencia política, campañas políticas, y vamos a hablar de reputación versus imagen pública. Germán Agudelo, Mariano Abreu están con ustedes. Permanezca con nosotros. De regreso a Imagen Pública Televisión, segmento principal Personal Branding. Mi invitado, Germán Agudelo, consultor político y además un gran amigo. Germán, hablábamos al salir a comerciales de la importancia de la reputación en el candidato. ¿Qué es la reputación y cómo la reputación conforma lo que la gente al final llama la imagen pública? Desde tu aspecto, desde tu visión, ¿qué rol juega la reputación en una candidatura?
Yo te voy a hablar desde mis inicios, porque aquí es importante ese tema, Mariano. Mi padre, un educador, mi padre fue también profesional de fútbol, pero también fue comunicador. Mi madre fue alcaldesa de mi pueblo, un pueblo pequeño de 50,000 habitantes. Yo vengo de esa familia. Mi reputación, mi familia, son la cuna de lo que yo voy a hacer cuando sea grande. Yo tengo que conservar esos valores y esos principios que mi familia me inculcó. ¿Por qué hablo de esto? Porque la reputación no es solo tuya, es de tu familia, de tu entorno, de tu pareja, de tus hijos. Donde tú vas, tú representas a tu país, tú representas a tu familia, tú representas a tu pareja, a tus hijos, etc. Entonces, aquí es importante destacar que para nosotros es fundamental tener la claridad de dónde venimos y hacia dónde vamos. Porque la reputación es, por ejemplo, para mí, tener claro que yo represento a mi país, a mi familia, a mi entorno. Dependiendo de eso, yo puedo entonces realizar acciones que vayan en beneficio de otros y que no dañen a otros también. Coherencia entre eso que llamamos principios y valores, que la gente lo observa, que la gente lo opina y que al final se convierte en esa opinión que te da tu reputación. No es más que la imagen pública sostenida en el tiempo. Cuando sufre tu imagen pública, sufre tu reputación y viceversa. Si tu reputación sufre, por supuesto que tu imagen pública sufre. Tenemos un caso recientemente en Colombia, un hijo de Petro, de Gustavo Petro, ha tenido un asunto con la justicia, creo que se llama el hijo Sebastián Petro. Sí. Y eso afecta al padre, o sea, aunque decimos en términos legales, en términos jurídicos, que la responsabilidad es personal, fíjate cómo la responsabilidad que tiene el hijo, en este caso, que están hablando de lavado de activos, entre otras cosas, también repercute en la reputación del presidente de la República, que es quien formó a ese individuo como ser humano y que de alguna forma eso le salpica en su reputación. Fíjense cómo afecta tanto la cuestión familiar, lo que estaba yo mencionando, que precisamente en el tema que tú mencionas, Mariano, este joven no se crió totalmente con el presidente. Entonces, ¿cuál fue el fallo? ¿Cuál fue la situación? Incluso él está poniendo en el medio al presidente, al mismo presidente, porque él ya definitivamente aceptó su culpa de que recibió dineros ilícitos para una campaña de un presidente actual de Colombia. Su padre. Que es su padre. Entonces, al final, ¿por qué iniciamos con el tema y por qué inicié con un pequeño testimonio de mi vida de por qué yo debo cuidar mi reputación? Porque al final eso es lo que me lleva a mi tumba. Así es. Pero un punto importante, viniendo aquí al patio, recientemente la Fuerza del Pueblo escogió un candidato alcalde, creo que precandidato, Julio Romero, a la alcaldía de Santo Domingo Este. La reputación de Julio Romero ha sido maltrecha porque estuvo involucrado en un asunto con una adolescente, con una menor de edad, que todos conocen el caso, y yo no voy a juzgar a Julio Romero, pero sí sé que esto afectó la reputación de la Fuerza del Pueblo como partido, afectando a Leonel Fernández como líder del partido. Fíjate cómo la gente se crea una percepción por una decisión del partido de escoger a un candidato que tiene una especie de reputación maltrecha. Muchas personas pudieran decir, sí, pero hace eso mucho que pasó, eso ya él salió de eso, sí, pero todavía en la mente de las personas queda el caso. Eso mismo puede pasar con el otro partido. El Partido Revolucionario Moderno tiene un candidato a senador que incluso en el pasado también tuvo una historia de este tipo. Entonces también afecta al partido. El partido del gobierno, hay varios congresistas y cercanos al partido, miembros del partido, que están en tela de juicio en asuntos de lavado de activos. Entonces eso afecta a la reputación del partido.
Fíjate cómo la reputación permea todo, porque cuando la reputación se ve maltrecha, pues la imagen pública de los individuos o del ente como tal, la institución, pues también se afecta. Así es, Mariano, y fíjate una cosa, en nuestro país... Y ni hablar, perdón, del PLD, ¿verdad? Que lo dejé fuera, pero no fue mi intención dejarlo fuera. Todos sabemos lo que ha pasado en los últimos años con la judicialización de los casos de corrupción de los miembros del Partido de la Liberación Dominicana que fueron funcionarios del gobierno y algunos empresarios allegados al partido. Entonces, todo eso afectó no solamente al partido, sino también a la reputación del presidente Danilo Medina. Entonces, todo se trata, Mariano, de a dónde quiero llegar yo como profesional de la política, porque es una profesión, dónde quiero yo llegar, a quién quiero yo servir, pero sobre todo, qué imagen voy a tener a largo plazo. Fíjate una cosa, normalmente en nuestro país, cuando alguien comete una situación ilícita, lo que fuere, a los 6 meses, tú lo estás viendo, Mariano, ya lanzándose a alcalde, lanzándose a diputado, lanzándose a senador, y es una cuestión recurrente en nuestro país, un poco para amilanar, para sosegar esa situación, bajar las aguas y decir, bueno, yo ahora soy candidato y puedo llegar a ser diputado habiendo cometido actos ilícitos. Lo cual es un error. Lo cual es totalmente un error. Porque lo que hacen es ponerle reflectores a su vida pública, a su vida privada, perdón, ponerla pública, entonces la gente tener derecho a investigar de esa persona. Por eso es importante este diplomado que vamos a impartir en imagen pública. Creo que el director lo ponga en pantalla. Es la primera vez que impartiremos este diplomado de Dirección y Gestión de Proyectos Políticos y Políticas Públicas. El primer módulo, Análisis de Proyectos Políticos y Políticas Públicas. El segundo módulo, Gestión Pública. El tercer módulo tendrá la parte de las herramientas de gestión de proyectos políticos para la eficacia. Y el cuarto módulo, herramientas políticas de políticas públicas para la efectividad gubernamental. Este diplomado tiene una duración de 5 meses, una inversión de 30,000 pesos, que usted puede inscribirse con apenas 6,500 pesos y pagar lo otro a nivel de mensualidades. Es un diplomado que es una sola vez a la semana, que se imparte de 6:30 de la tarde a 9:30 de la noche e inicia en el próximo mes de septiembre, donde estará Germán Agudelo, un servidor y otros consultores compartiendo con ustedes todas estas herramientas y todo este conocimiento para que usted se convierta en un mejor político o en un mejor consultor. Así es. Y nosotros lo que queremos con este diplomado, Mariano, es acercar a la gente a las herramientas de gestión, porque al final hay 2 temas fundamentales que se requieren para estar en este terreno. Primero, el liderazgo. Y segundo, el creer en sí mismo. Así y nosotros vamos a trabajar en eso. 809-422-7377, 809-422-7377, anótelo, tome nota, 809-422-7377, son los teléfonos de nuestras oficinas, tienen WhatsApp, por ahí puede escribirnos también, o vaya a nuestras redes sociales de @don Mariano Abreu o @imagen pública CC de Consulting, y tendrá las informaciones que requiera o pídala a nuestras oficinas para que le enviemos toda la carpeta de información de este diplomado. Germán Agudelo, Mariano Abreu estuvieron con ustedes. Agradecemos su sintonía y gracias por estar una vez más en Imagen Pública Televisión, compartiendo con nosotros y con la hermosa Reina Costa y por supuesto el doctor Williams Medrano. Nos vemos pronto. Señor, muchas gracias.